Bienvenidos a todos a esta reunión más de oración y le doy las buenas noches a todos. Recuerden, por favor, ahí mandar sus peticiones de oración en los comentarios de Facebook, también al número de WhatsApp de Suriel Rangel, o si lo prefieren también por mensaje privado a la página del Redentor. El día de hoy quiero que reflexionemos en el Salmo número 2. Este texto ha estado en mi mente los últimos días, ya que hemos visto cómo los poderes sociales modernos nos siguen diciendo que obedecer a Dios es absurdo y que es anticuado. Y vemos un constante intento de eliminar todo lo relacionado a Dios y a su palabra, porque ellos consideran que limitan nuestra libertad. Nos dicen que ellos son realmente libres al quitarse las cadenas de Dios de encima y que nosotros somos presos de un personaje que solo vive en nuestra imaginación y que hemos creado para encontrar consuelo en este mundo. La palabra de Dios, la Biblia, es viva y eficaz y sigue siendo útil para nosotros en este tiempo. Hay algunas personas que piensan que solo es un texto antiguo y que nada tiene que ver con nosotros, pero el Salmo 2 es una muestra clara de que están equivocados. Y leamos juntos lo que dice el Salmo número 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice: he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro. Ustedes los reyes sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor. Con temblor, ríndanle alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. El título de la reflexión de esta noche es Una rebelión absurda. La semana pasada, en una marcha de la comunidad LGBT en Polonia, vandalizaron una estatua de Cristo en Varsovia. Y aunque muchos cristianos se indignaron ante este acto, vemos cómo todos estos intentos de la humanidad de rebelarse ante Dios son absurdos y nunca lograrán su objetivo. Me parece increíble cómo este Salmo 2 retrata de una forma tan clara por qué el mundo está como está. Pero además de eso, también nos da una respuesta de cómo Dios actúa ante todas estas circunstancias, y en eso estaremos reflexionando esta noche. Leemos en el versículo 1: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. La palabra ungido es la palabra hebrea Mesías, que en griego se traduce como Cristo. Es decir, ungido, Mesías y Cristo es lo mismo, pero en diferentes idiomas. Y significa aquel que representa a Dios como sacerdote o rey. De nuevo, significa aquel que representa a Dios como sacerdote o rey. Este ungido del que nos habla el texto es el objeto de un aborrecimiento universal de la humanidad. Los hombres difieren en muchas cosas, pero en lo que respecta a su rechazo de Dios y de su Cristo, todos están de acuerdo y unen fuerzas para rebelarse en contra de él. Un reflejo de esto fue la forma en la que la humanidad se unió para asesinar a Cristo. Leemos en Hechos 4, versículo 27. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. En este capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos narra cómo los cristianos de la iglesia del primer siglo interpretan el Salmo número 2. A ellos no les queda la menor duda de que el ungido de quien se nos habla en el Salmo
es Jesús mismo. Ellos reconocen que los líderes del Imperio Romano, es decir, Herodes y Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo judío se unieron como una misma fuerza, como un mismo brazo para asesinar a Cristo. Lo curioso de todo esto es que entre ellos no se llevaban bien. Los judíos odiaban a los romanos, pues eran duramente gobernados por ellos y tenían que rendirles impuestos, que eran una carga bastante pesada para ellos. Los judíos soñaban con la idea de un Mesías y soñaban que este Mesías fuera un líder militar que pudiera librarlos del poder de los romanos. Los judíos también odiaban a los gentiles, pues para ellos eran impuros y pecadores. Aún así, y a pesar de sus diferencias, trabajaron en conjunto para asesinar al ungido de Dios. Con esto podemos darnos cuenta de que a través de los siglos el aborrecimiento a Dios y a su Mesías es el punto central en el cual están de acuerdo todas las ideologías del mundo incrédulo, todas las filosofías y religiones inventadas por hombres, incluso posturas científicas encargadas de demostrar que Dios no existe, por ejemplo, la evolución. Y este aborrecimiento va desde una serie de Netflix que se encarga de exaltar la homosexualidad, hasta el deseo de grupos radicales de despenalizar el aborto a nivel federal. Lo que dice el Salmo número 2 está pasando en nuestro tiempo. En verdad hay una agenda que se opone al Dios de la Biblia y se revela ante él constantemente. Pero, ¿cuál es el problema del hombre contra Dios? ¿Cuál es el mal que Dios le ha hecho a la humanidad, por lo cual la humanidad está empecinada en destronarlo? Eso también nos lo dice el Salmo número 2, leemos en el versículo 3. Y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Esta es la esencia real del problema. Esta es la razón por la cual la humanidad odia por naturaleza a Dios. La humanidad resiente profundamente el hecho de que Dios sea Dios. No soportamos la idea de tener que ceder nuestra autonomía y tener que someternos ante la autoridad de Dios. Porque si Dios existe, y este Dios no solamente existe, sino se ha revelado, entonces ya no puedo seguir viviendo para mí mismo. Ya no puedo seguir construyendo mi propio reino egoísta, que está en constante búsqueda de encontrar mi propia felicidad. Es más fácil romper estas cadenas y librarnos de este yugo. Es curioso cómo la humanidad percibe la autoridad de Dios como cadenas que nos esclavizan, cuando realmente lo que nos esclaviza es el pecado que hay en nosotros. Pero la humanidad, dentro de la cárcel de su pecado, dentro de la cárcel de su egoísmo y de su orgullo, se autopercibe como un ser libre cuando realmente está preso por las cadenas del pecado. El problema real que como humanidad tenemos es que nos enfrentamos a un Dios que no ha renunciado a su derecho de ser Dios. El Dios de la Biblia es un Dios que demanda la obediencia de sus criaturas. Eso desde luego no nos gusta y es algo que no podemos soportar. Es una guerra que tenemos perdida desde antes de que inicie. Sin embargo, algo que no debemos de olvidar y es muy importante que esta noche recordemos es que antes de que Dios nos alcanzara con su gracia, también nosotros éramos parte de esta gran conspiración. Es muy fácil hoy escuchar una noticia como la que les comentaba en Polonia e indignarnos. Es muy fácil hoy ver a los pro aborto y sentir resentimiento hacia ellos por su manera de pensar. Pero de esa misma forma, también debemos indignarnos al ver nuestro propio pecado. Jamás se nos debe olvidar que ahora nosotros estamos de este lado, que ahora nosotros amamos a Dios por pura gracia. Lo amamos porque Él nos amó primero. Y aún así, muchas veces no nos gusta la forma en la que Dios ha decidido tratar con nosotros. A veces también nos gustaría quitarlo del medio y hacer las cosas por nuestra cuenta. Sin duda, aún hay pecado en nosotros y estamos en constante rebelión aún de Dios. No debemos ver con superioridad a todos ellos que están en contra de Dios.
En lugar de eso, deberíamos desarrollar un gran sentido de gratitud y humillación por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y porque nos ha revelado la verdad. Pero, ¿cómo es que reacciona Dios ante esta conspiración universal? ¿Acaso se alarma ante esta rebelión absurda? Leamos lo que dice el versículo 4. El Rey de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende. En su furor los intimida y dice: he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Dios se ríe ante esta rebelión, pero esta no es una risa de satisfacción. Es una risa de burla, ya que sabe que esta conspiración es absurda. Sin embargo, esta rebelión provoca la indignación de parte de Dios y Él es justo al airarse ante nosotros. Él sabe que en el fondo de nuestro corazón no le amamos. Es más, queremos deshacernos de Él. Pero me parece increíble la forma en la que Él responde. En su furor los intimida y dice: he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. La respuesta de Dios ante nuestra rebelión es establecer a su Rey sobre Sión. Esto apunta a alguien más allá del Rey de Israel. Esto apunta al Mesías, al ungido, al Cristo, que es Jesús, el verdadero Hijo de Dios. Un día Él pondrá todo en su lugar correspondiente, pero hará esto, o hizo esto, al ir primeramente a Sión, que es Jerusalén. ¿Y a qué fue Jesús a Jerusalén? Jesús fue a Jerusalén a morir por nuestros pecados. ¿No les parece sorprendente esto? La respuesta de Dios en contra de nuestra rebelión, en contra de nuestro deseo de deshacernos de Él, de eliminarlo, es mandar a su Hijo a morir por nosotros. ¿A quién se le pudo haber ocurrido eso? Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. ¿Qué era lo que esperaban los judíos? Un líder militar que los liberara de las cadenas del Imperio Romano. A cambio de eso, ¿qué recibieron? A Jesús. Por eso lo querían matar, porque para ellos era una locura que su Mesías llegara humilde, sentado sobre un burrito, en lugar de fuerte sobre un corcel. El mensaje de la cruz es una locura para todos los que lo escuchan. ¿A quién se le pudo haber ocurrido esto? Solo a Dios mismo. A nosotros se nos ocurren historias como las de Superman, donde un alien con superpoderes es lo único que nos puede salvar de la maldad que hay en la humanidad. Lo que es más impresionante de todo esto es que Dios usó la misma rebelión de la humanidad para cumplir su plan. Vemos de nuevo lo que dice en Hechos 4, versículo 27 y 28. En efecto, esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad había determinado que sucediera. Dios usó este complot en contra de Jesús para que su plan de redención para cumplir y para que su sacrificio fuera perfecto. Gracias a este sacrificio es que nuestros pecados pueden ser limpiados. Esto debe de ser un consuelo para nosotros, ya que vivimos en un mundo afligido. El día de hoy estamos atravesando una pandemia que nos ha cambiado la vida. Hay personas muriendo, personas perdiendo su trabajo o viendo cómo sus negocios tienen que ser cerrados. Parece que las cosas están fuera de control.
Pero este hecho de que la muerte de Jesús en manos de los romanos, judíos y gentiles cumplió el plan de Dios, nos debe recordar y nos debe confortar cuando el mundo parece estar fuera de control, o incluso cuando nuestras propias vidas parecen estar fuera de control. Porque este hecho nos recuerda que todos los detalles de nuestras vidas, todos los detalles, tanto grandes como pequeños, que suceden en nuestras vidas, están en control de Dios y de su ungido. Continuemos con el versículo 7. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro. Las harás pedazos como vasijas de barro. Estos versículos nos revelan que Jesús es el Hijo de Dios. Y muchas veces se malinterpreta este texto pensando que Jesús no puede ser Dios, ya que dice que fue engendrado. Pero para poder interpretar este texto correctamente, debemos usar el mejor comentario que existe para interpretar la Biblia, que es la misma Biblia. Nunca olviden que la Biblia se interpreta a sí misma y dice Hechos 13:32. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el 2 Salmo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. En el bautismo y en la transfiguración de Jesús, Dios el Padre, con voz audible, dio testimonio de que Jesús era su Hijo amado. Pero esto se puso en duda cuando Cristo murió en la cruz. Pero lo que nos dice este pasaje es que la resurrección de Cristo es la reafirmación de que Jesús es el Hijo de Dios y que el Padre aceptó su sacrificio en nuestro lugar. Pero la naturaleza de Cristo como Hijo no lo aleja de su posición divina. Recordemos lo que nos dice Filipenses 2. Cristo en su naturaleza divina se humilló a sí mismo al hacerse semejante a nosotros. Él no es como nosotros, porque es el Dios hecho hombre, perfecto y sin pecado. Jesús no se aferró a seguir siendo Dios. En lugar de eso, voluntariamente se rebajó y tomó la forma de un siervo. ¿Se puede imaginar este escenario? El verdadero Rey, el creador del universo, viniendo a nuestra miseria para obedecer al Padre y morir en la cruz en nuestro lugar. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y sobre todos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante él se doblará toda rodilla, tanto en el cielo como en la tierra. Algunos doblarán su rodilla para ir a la gloria eterna, y otros para justamente ir a la condenación eterna. Pero todos, sin excepción, confesaremos que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Podemos descansar esta noche sabiendo que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios y muestra de eso es su resurrección. Y junto con Él nos dio vida a nosotros, a quienes Él eligió para su herencia antes de la creación del universo. Ahora tenemos la seguridad que a pesar de haber sido enemigos de Dios, ahora somos sus hijos. Y continuemos con el versículo 11. Sirvan al Señor con temor. Con temblor rindan alabanza, bésenle los pies, no sea que se enoje, y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Cuando leemos las palabras, bésenle los pies, yo no puedo evitar recordar a esa mujer que le besaba los pies a Jesús mientras comía en casa de Simón el fariseo. Si recuerdan esa historia, una mujer se abalanzó a los pies de Cristo y el fariseo pensó que si realmente Jesús fuera Dios, él sabría quién le estaba besando los pies. Y entonces Jesús a través de una parábola le explica que ella está en los pies porque ella reconoce cómo Dios la ha perdonado, cómo Dios la ha salvado en Cristo. Esta expresión de besarle los pies se refiere aquellos que realmente comprenden la condición horrible de su pecado
y la salvación tan grande que se nos ofrece ahora en Cristo. Los que no sean capaces de comprender esto se tendrán que enfrentar ante la ira de Dios. Y es una realidad que no hay cosa más temible que el rostro del amor perfecto en contra de ti. Así que esta noche, que de nuevo tenemos la bendición de unirnos en oración, agradezcamos al Señor porque podemos descansar en Él. Y ante todo tenemos la certeza de que lo mejor está por venir. Que no permita que nos encontremos huyendo de Cristo, sino que siempre busquemos en Él nuestro refugio. Bienaventurados aquellos que en Él se refugian. Que ante cualquier circunstancia podamos poner nuestra esperanza en Él.